La historia corrió de boca en boca entre las callejuelas y tabernas de Madrid durante años. Fue la comidilla de nobles y villanos, de soldados y de clérigos. Hasta el mismo día de su muerte, el 1 de noviembre de 1700, la corte pensó que algún mal ultraterreno afectaba a Carlos II. Enfermo cada 2 por 3, se decía que había sido hechizado con una taza de chocolate mezclada con sesos de hombre muerto. El objetivo, empeorar su salud y corromperle el semen. Hasta se le practicaron exorcismos. Era la manera de explicar su tendencia a las dolencias y el que no hubiera podido engendrar varón. El San Benito pervive hoy a través de su mote, el rey hechizado. Ahora, 5 siglos después, tal vez haya llegado la redención de Carlos II, un monarca que muchos expertos califican como uno de los peores de la historia de España. En el ensayo Yo, el Rey, editado por Ático de los Libros, el historiador Alberto Bravo defiende que el hechizado ha sido víctima de una de las leyendas negras más persistentes de nuestro país. Su teoría es que debemos abandonar esa imagen caricaturesca que arrastra y asumir que era un soberano consciente de su corona y que no arrastraba ninguna enfermedad mental. No en vano, logró mantener la cohesión de la monarquía hispánica en uno de los periodos más delicados de su larga existencia. Soy Manuel Villatoro, de la sección de Historia de ABC. Y yo, María Romero, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, Carlos II, las mentiras sobre un rey no tan hechizado. Don Carlos vino al mundo en el Madrid de 1661. Hijo de Felipe IV y de su segunda esposa, Mariana de Austria, su nacimiento fue considerado un buen augurio. Tras décadas de guerras, problemas económicos y tensiones internas, la anhelada llegada de un varón fortalecía la Casa de Austria. Para su desgracia, la importancia política que implicaba su existencia hizo que su cuerpo y su salud fueran siempre un asunto de Estado. Desde el mismo instante de su nacimiento se desataron las especulaciones sobre su extrema fragilidad, y es lógico, porque su desaparición implicaba la destrucción de la dinastía. Que su salud era delicada se ha repetido hasta la extenuación y habitualmente se ha atribuido a la endogamia familiar cultivada entre los Habsburgo durante 3 generaciones. La lista de enfermedades que habría padecido el pequeño es muy larga. Raquitismo infantil, epilepsia, sarampión, rubeola, viruela. También se ha señalado que su tutor tuvo dificultades para enseñarle a hablar y para conseguir que localizara en un mapa los dominios de la monarquía hispánica. Pero Bravo asegura que estos datos se han exagerado y que hay que ponerlos en contexto. ¿Fue Carlos II un niño tan enfermizo como se nos ha repetido? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en la edad moderna la mortalidad infantil era enorme. Entonces ya el mero hecho de llegar a la edad adulta, pues lógicamente era un éxito. Luego habéis hablado de algunas enfermedades como el sarampión, la viruela. Bueno, esto certifica nuevamente que su salud no era tan frágil, puesto que las superó todas, ¿no? Y llegó casi hasta los 40 años y que por otra parte no era extraño padecer este tipo de males. El propio Luis XIV tuvo viruela también de niño y la superó al igual que Carlos II y otros monarcas a lo largo de la historia, como por ejemplo Isabel de Farnesio. Y luego hay que tener mucho cuidado con algunas cosas que se dicen, ¿no? Aquello que se repite tantas veces de que Carlos II, cuando era bebé, los enviados del rey de Francia decían que si tenía costras en la cabeza, que se le supuraba un oído. Bueno, aquí trasciende un poquito de propaganda. Yo en el libro, por ejemplo, cito como Felipe IV en su correspondencia con la monja de Agreda no comenta nada de esto. Antes, al contrario, parece ser que el niño estaba bastante sanote. El chiquillo tan solo tenía 4 años cuando accedió al trono por las bravas. En septiembre de 1665, Felipe IV murió y Carlos II fue proclamado rey, aunque bajo la regencia de su madre. Por entonces la situación de España era compleja. Crisis económica, pérdida de influencia internacional de España, guerras constantes. Para paliar estos problemas, la regente se apoyó en consejeros extranjeros como el padre Nitart. A la par, entregó la educación de su pequeño a Francisco Ramos, a quien le encargó que le enseñara a leer y a escribir varios idiomas, latín, italiano y francés, y que aprendiera geografía. Que la educación de Carlos fue deficiente es otro de los grandes mitos que se han generalizado. Y Bravo, una vez más, tiene algo que decir. ¿Fue la educación de Carlos II deficiente o le costó aprender más que a otros niños de su época? Bueno, aquí, por supuesto, también nuevamente apuntar que Carlos II, como monarca, tuvo una educación privilegiada a la cual no tenían acceso otras personas en este momento histórico. Dicho esto, es evidentemente un bulo
que Carlos II no supiese leer o escribir. De hecho, sabía hacerlo perfectamente. Leía y escribía, además una letra redonda característica de la cual nos han llegado, ¿no?, cientos de documentos, ¿no?, donde vemos esas cartas hológrafas o respuestas hológrafas. También el resto de cuestiones que vienen mucho de la propaganda ilustrada en el siglo XVIII. Si no sabía localizar plazas en un mapa, esto es absolutamente falso. Todos los embajadores apuntan la capacidad de discernimiento que tiene el monarca. Otra cosa es que el rey fuese poco dado al trabajo, pero no que no fuese capaz de trabajar. Es verdad que respecto a los idiomas, eso, a diferencia de su padre Felipe IV, sí que le costó. Yo en el propio libro digo que probablemente apenas chapurreó el francés y, bueno, rudimentos del latín, ¿no?, sobre todo para los oficios religiosos. A medida que se iba haciendo mayor, su salud seguía empeorando y, como los médicos no encontraban explicación a sus enfermedades, comenzaron a circular supersticiones y rumores de hechicería. Pero la verdadera explosión del mito se dio después de que Carlos alcanzara la mayoría de edad en 1675 y, 4 años más tarde, contrajera matrimonio con María Luisa de Orleans, sobrina del rey Luis XIV de Francia. A pesar de su ímpetu juvenil, el rey no conseguía dejar embarazada a su esposa, y eso dejaba a la monarquía hispánica huérfana de dinastía. Evidentemente, una de las principales obligaciones de todo rey era dar continuidad a la dinastía, obligación del rey y también de la reina. Entonces, evidentemente, la falta de un hijo varón pues creaba una cierta situación, por así decirlo, de inestabilidad. Aunque esto no significaba que Carlos II no tuviera heredero, porque el testamento de Felipe IV establecía muy bien las líneas sucesorias que debían seguir a la muerte de Carlos II. Pero evidentemente el que el rey no tuviera hijos pues era un problema que se fue acentuando con el paso de los años, especialmente en la década de los 90. Hay que tener en cuenta que durante su primer matrimonio se culpó siempre a María Luisa de Orleans y no al rey. Realmente nosotros tenemos claro que Carlos II fue estéril, pero tampoco tenemos evidencias genéticas, es decir, existe una mínima posibilidad de que hubiese tenido mala suerte con sus dos esposas, aunque lo cierto es que lo más probable es que efectivamente el rey fuera estéril, que no impotente, porque evidentemente pudo mantener relaciones sexuales normales. María Luisa murió en 1689, con apenas 26 años. Un triste suceso que acrecentó todavía más las tensiones en la corte. Carlos apenas tuvo tiempo de velarla. 10 días después del fallecimiento, el Consejo de Estado solicitó al monarca que contrajera matrimonio de nuevo para garantizar su sucesión al trono. La elegida fue Mariana de Neoburgo, y no se hizo al azar. Su madre había engendrado 23 niños. En cuanto a genética, la nueva reina era fértil, pero una vez más no nació heredero durante una década de matrimonio. Esta retahíla de problemas generalizó la idea de que el rey estaba hechizado y las acusaciones se convirtieron en un arma arrojadiza en manos de las distintas facciones políticas que podían tener acceso al trono. La bola de nieve creció hasta tal punto que el monarca fue sometido a varios exorcismos para extirparle aquel mal. El proceso de los hechizos se inicia en 1698, cuando la salud del rey comienza a quebrarse. Importante, Carlos II no fue una persona enfermiza, enferma a partir de 1696 y ahí tiene recaídas continuas. Enfermedad que yo identifico con una malaria cronificada. Dicho esto, es cuando el rey en este contexto pues apunta que pudiera estar hechizado con el inquisidor general, con su confesor, y evidentemente se inicia ese proceso que, como decíais, se convierte en una bola cada vez más grande. Realmente solo hubo un exorcismo o hubo un proceso de exorcismos cuando llega un saboyano, un fraile saboyano que se llama Mauro Téndano, que inicia un proceso de exorcismos que no tenemos que imaginarlo como aquello de la película, porque creo que esto también ha calado mucho en la cultura popular. Realmente pues consistían en cosas mucho más sencillas, como una serie de oraciones, dar aceites consagrados al rey, untarle el cuerpo, hacérselo beber en ayunas, pero por supuesto no eran estos hechos tan paranormales, ¿no?, que vemos en la película del exorcista. Mientras luchaba por mantener viva la dinastía, Carlos II obvió sus labores de gobierno.
O eso es lo que se nos ha contado. La leyenda negra ha insistido en que era un monarca completamente inútil, apático y desinteresado de la política. En resumen, un rey incapaz que dejaba hacer a sus validos y cortesanos y evitaba reunirse con los embajadores extranjeros. Pero el autor de Yo, el rey, no es de esa opinión. Alberto Bravo defiende que las décadas finales del siglo XVII fueron un periodo de estabilización y recuperación progresiva, y todo ello de la mano de un Carlos II que, cuando se inmiscuía en los asuntos de Estado, lo hacía de una forma más que satisfactoria. El reinado de Carlos II efectivamente fue de recuperación económica importante en Castilla. La monarquía no era solo Castilla o no era solo España, también estaban los Países Bajos, Nápoles, Milán, los reinos de Indias, las Filipinas. Esta situación de quiebra económica se estaba produciendo en Castilla, en Nápoles, en la Corona de Aragón o en América se vivía un boom económico, un boom demográfico. En Castilla lo que sí se lleva a cabo es una serie de reformas necesarias desde hace décadas, especialmente desde el reinado de Felipe IV, como eran las pragmáticas relativas a la estabilización monetaria del duque de Medinaceli y Oropesa para retirar el vellón, la moneda de vellón, esa moneda que estaba inundando el mercado y que estaba destrozando las finanzas de la monarquía, y posteriormente las pragmáticas de la plata, ¿no?, para estabilizar la plata castellana con el resto de platas europeas y por lo tanto ser competitivos a nivel comercial. A esto se vienen a sumar otra serie de medidas reformistas para iniciar un proceso de industrialización en el textil y en otra serie de mercadurías que lógicamente van a sentar las bases de esa recuperación en el siglo XVIII. De hecho, a mí me gusta hablar de Carlos II el Reformador. Según Bravo, tampoco debemos olvidar que Carlos II fue uno de los monarcas con los que la monarquía hispánica extendió más sus territorios en América y el Pacífico. Los datos avalan su reinado, pues dirigió un territorio mucho mayor que su tocayo, Carlos I. Es curioso esto, siempre que lo digo la gente le choca mucho, pero Carlos II reinó sobre un imperio más amplio que el de su antecesor Carlos V, ¿no? Especialmente porque los territorios americanos se habían ampliado enormemente. Bueno, esta expansión territorial en el reinado de Carlos II es fundamental para comprender cómo es complicado hablar de decadencia. La expansión en América es la mayor expansión que se vive desde los tiempos de la conquista. Todo lo que es el actual sur de los Estados Unidos, desde la Baja California aún en México y ya sí en Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, el Mississippi, se empieza a colonizar en tiempos de Carlos II y posteriormente se da una expansión importantísima en el Pacífico, ¿no?, con la conquista espiritual y territorial de las Islas Marianas y las Islas Carolinas, ¿no?, que evidentemente Marianas por Mariana de Austria y Carolinas por Carlos II. Entonces, efectivamente, Carlos II gobernó sobre una monarquía pluricontinental enorme. Durante los últimos años del reinado de Carlos II, y a falta de descendencia, solo hubo una preocupación política: decidir quién sería el heredero al trono. En la década de los 90, Francia, Austria, Inglaterra y las Provincias Unidas intentaron influir en la sucesión a través de diferentes candidatos. Mientras, la salud del monarca seguía empeorando. Engendrar un hijo parecía ya imposible. En el año 1700 ocurrió lo esperado. Poco antes, el embajador francés en España envió un mensaje a Luis XIV. Empeora el rey católico. Me dicen que parece un cadáver. A partir de ahí se desató el desastre. Tras la muerte sin descendencia del monarca el 1 de noviembre, se generó un enfrentamiento entre aquellos países que apoyaban los derechos de Felipe V de Borbón al trono, como así declaraba el testamento del fallecido, y los que consideraban que el mejor pretendiente era el archiduque Carlos de Habsburgo. Este último, un candidato seleccionado por la alianza formada por Inglaterra, Holanda y el bando imperial. Así comenzó la Guerra de Sucesión en el año 1701, una contienda en la que murió más de 1 millón de personas y que arrastró a todo tipo de países a un crudo enfrentamiento dentro y fuera de España, no ya solo militar, sino también estructural. Pero eso, como se suele decir, es otra historia. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.